La voz de Benito Nasif, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Ya les decíamos, hoy lo trae, por ejemplo, Reforma en primera plana y lo traen algunos otros también, ¿no, Risco? El Universal también. INE investiga fraude en firmas de independientes, es la portada del diario Universal. Reforma, independientes trafican firmas en varios más también se destaca esta información publicada el día de ayer. Así es, y bueno, ¿por qué es un tema importante? Pues porque se empieza a cerrar los plazos para los que quieren ser candidatos independientes a diferentes cargos de elección popular, y aquí le hemos dado, por supuesto, muchísimo seguimiento desde que esto arrancó, así que le preguntamos a Benito Nasif. Benito, buenos días. ¿De qué va esto que se está informando sobre las firmas y los independientes? Muy buenos días. Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues es que estamos ya cerrando la revisión de los apoyos ciudadanos que recabaron los aspirantes a candidaturas independientes a la Cámara de Diputados. Estaremos llevando pronto un informe al Consejo General del INE y la revisión se hizo a partir de los expedientes digitales que se generan con la captura de la imagen de la credencial para votar de ambas caras y de los datos de la credencial por parte de los auxiliares de los candidatos independientes. Y al revisar los expedientes fuimos encontrando algunas inconsistencias, en algunos casos irregularidades, que han ameritado el inicio de una investigación oficiosa, por un lado, y por otro lado, pues la necesidad de comunicar a la opinión pública que las cifras que se fueron dando a conocer de la captura de estos apoyos en nuestras páginas de internet, pues son cifras preliminares y que estas pueden modificarse pues sustancialmente como resultado de esta revisión. Nosotros vamos a garantizarles a los aspirantes independientes el derecho que tienen de audiencia, de revisar cada uno de los apoyos que nosotros estamos declarando inválidos por diferentes razones, pero nosotros anticipamos que muchos de estos apoyos no van a ser procedentes. Estamos hablando con Benito Nasif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Te saluda Javier Risco, muy buenos días, Benito. A ver, el tema específicamente suena muy estridente en las portadas de los diarios. Independientes trafican firmas, subrayamos traficar. El Universal investiga fraude en firmas de independientes, el INE. ¿De eso es el tamaño que ha descubierto el INE o estas son solo acusaciones que van en la ruta de la investigación? Bueno, son posibles resultados de las investigaciones que realiza el Instituto Nacional Electoral a partir del análisis de la base de datos de los expedientes digitales que tenemos. Por ejemplo, en sí mismo no es una irregularidad, no es una violación a la ley que aparezcan imágenes de fotocopias de una credencial, pero cuando este es un comportamiento sistemático que se concentra en un grupo de auxiliares, eso puede dar lugar primero a una investigación para que aclaren de dónde obtuvieron tantas fotocopias de credenciales y por qué las subieron al sistema o las capturaron con el aplicativo que puso el INE a su disposición. Nosotros tenemos toda esa evidencia y a partir de esa evidencia primero lo que haremos es garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano para que solamente se cuenten las que cumplen con los requisitos de la ley y luego donde haya indicios de que se violó la ley, pues nosotros buscaremos por todos los medios que haya consecuencias. Sí. Oye, Benito, una pregunta absolutamente técnica. Yo vi cómo funciona la aplicación, me estaba también registrado en mi credencial en esta aplicación de las firmas de apoyo para los independientes, pero ¿cómo se dan cuenta de que es una fotocopia o de que es la propia credencial?
Pues tenemos el archivo de la imagen digitalizada, de lo que capturó el auxiliar, y la revisión de esos archivos, de esos expedientes. A partir de ello podemos inferir si es simplemente si es una fotocopia en blanco y negro, es mucho más fácil. Claro. Si es una fotocopia a color es un poco más complicado, pero lo podemos hacer también. Sí, se está revisando una por una, es correcto, las firmas. Es correcto, sí. Estamos pidiendo ¿Y ¿Se tiene el equipo de gente? ¿Cuánta gente trabaja en esto específicamente, por lo menos para este corte de caja de Cámara de Diputados? Bueno, desde un principio empezamos a darnos cuenta que el grupo de apoyos que se iban a mesa de control estaba creciendo significativamente, y por esa razón empezamos a contratar técnicos para hacer la revisión, y nos hemos preparado incluso para que esa revisión en su momento se dé con los representantes de los propios aspirantes, porque ellos tienen el derecho a alegar cuando nosotros descartamos o declaramos improcedente alguno de los apoyos que ellos nos mandaron. Y sí, tenemos un equipo de gente aquí en Ciudad de México, pero también en nuestras 300 juntas distritales involucradas en este trabajo. Oye, Benito, porque bueno, ahorita estamos hablando de diputados y sabemos que el número de firmas es bastante menor, además depende un poco del padrón local, digo, de dónde están, etcétera, pero cuando vengan los de presidente, pues estamos hablando de cientos de miles de firmas, ¿no? ¿Se esperan al corte o lo están trabajando día a día mientras van llegando las firmas? Porque pues me imagino que en la medida en la que tengan que revisar los otros, pues van a estar, me imagino que todavía más gente. David, hemos empezado primero con una revisión automatizada, que son los datos que ha venido reportando nuestro sistema de información en Internet. Ese sistema, esta revisión automatizada, primero te dice cuáles de los apoyos están, al cotejarlos con nuestros datos del Registro Federal de Electores, los encontramos en el estado nominal. Cuáles se encuentran en una situación irregular, ya sea porque están duplicados o porque esos datos pertenecen a una persona que falleció, o esos datos pertenecen a una persona que perdió sus derechos políticos porque está en prisión, o pertenecen a una credencial que ya no es válida, etcétera. Eso se hace automáticamente. Asimismo, cuando hay algunos errores en la captura de los datos, porque se pueden también capturar a mano, cuando desactivan los auxiliares el software de reconocimiento de caracteres y hay algunos errores en la captura, también eso lo reporta el sistema. Ahora lo que hemos empezado a ir es aquellos que sí encontramos en el listado nominal, ¿sí? Y ahí es ahí donde estamos revisando las imágenes digitales que capturamos, y es donde podemos hacer este estudio con más cuidado. Claro, ¿cuáles serían las consecuencias de este tráfico de firmas, de este fraude tal vez que está siendo investigado? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Consecuencias administrativas, penales? Mira, la primera y la que tiene prioridad para nosotros es descartar aquellos apoyos ciudadanos que no sean auténticos y genuinos. Ese es nuestro objetivo en esta etapa de la revisión, para que cuando hagamos el reporte definitivo aspirante por aspirante, solo cuenten aquellos que cumplen con lo establecido en la ley. Ese es nuestro primer objetivo. Nuestro segundo objetivo es, si como resultado de esa revisión detectamos posibles violaciones a la legislación electoral penal, porque hay una falta, hay un delito que pudieran estar cometiendo
que se sanciona ya sea con multa o con entre 2 y 7 años de prisión, o violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales. En estos dos últimos casos daremos vista a las autoridades correspondientes, que son el INAI por un lado y la FEPADE por otro, y cuando es otra violación a las leyes que regulan el manejo de datos del Registro Federal de Electores, nosotros mismos haremos la investigación. Esa es la vista que ya se... Bueno, pues evidentemente le estaremos dando seguimiento, como sabemos que ustedes también, y estaremos en contacto contigo. Gracias, Benito. Gaby, gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Es Benito Nasif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, de esto que les decíamos desde muy temprano, independientes trafican firmas, así lo dice, por ejemplo, el diario Reforma. Y el día de ayer, nuestro compañero Enrique Hernández Alcázar